matinal. Hoy sí que tenemos, como siempre, una entrevista interesantísima por la actualidad del tema. Tenemos al candidato presidencial y además presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, que nos va a hablar de una serie de pasos, alianzas y decisiones políticas que ha dado su partido con relación a las elecciones del 2020. Bienvenido y gracias. Muy buenos días. Hay tiempo, ¿verdad? Para buenos días. Sí, ¿Cómo tiempo, están ustedes? Tiempo para eso. Y para Nelson y Yanesi. Para entrar en materia, en estos días tuve por localizarte. Me dijeron que estaba fuera del país o algo así. Porque cuando Paliza anunció que estaban amarrando un acuerdo con Juntos Podemos, Alianza País, el PRM, la gente entendió que era como un combo. Y yo dije, cosas raras, y me estaban defendiendo eso. Y yo, no, lo voy a desheredar a Guillermo si me hace una alianza con Lionel. Yo le dije así mismito en el aire. Porque yo te sigo, además de que te conozco, te sigo lo que tú lees. Y tú no hablas que hay dos PLD, tú dices que hay una continuación. Pero bien, se formalizaron ayer una serie de acuerdos con el PRM, locales, muy puntuales. Y yo quisiera para comenzar que tú nos caracterices la naturaleza del tipo de alianza que ustedes han hecho. Es una alianza parcial que está circunscrita a algunos candidatos de congresuales y municipales. Y por tanto, en esa alianza, ambos partidos, es decir, el PRM y Alianza País, mantienen sus candidaturas presidenciales propias y, evidentemente, una mayoría cada uno de sus candidatos a ambos niveles. Esta es una alianza que, como hemos planteado, es parte de... es una alianza como alianza puntual en función de determinadas candidaturas que a nuestro juicio tienen en común que no se trata son candidatos que no tienen el lastre de la corrupción. En segundo lugar, son candidatos los que hemos logrado sobre lo que hemos logrado la concertación, que han mostrado en su trayectoria pública una identidad con las reformas y transformaciones democráticas que son necesarias. ¿Y en cuántas provincias es ese acuerdo senatorial? Bueno, nosotros, en primer lugar, en la alianza, el PRM apoya y asume la candidatura a senador de Alianza País en San Juan, en la provincia de San Juan. Y Alianza País asume la candidatura senatorial de Farideh Raful en el Distrito Nacional. También la asume en el caso de la provincia de Santo Domingo, en el caso de Monteplata, de San Pedro de Macorís y de Puerto Plata. Esa fue el acuerdo básico. También en ese acuerdo el PRM asume la candidatura en su boleta al diputado nacional de Alianza País. Es un aliancista el que va como primer candidato a diputado nacional en la boleta del PRM. Es decir, que fue en ese aspecto. Por otro lado, hubo acuerdos también a nivel municipal, circunscrito, en este caso, a la provincia de Santo Domingo, donde Alianza País asume la candidatura a alcalde de Manuel Jiménez y ingresa en la boleta que preside Manuel Jiménez una vicealcaldesa que es de Alianza País, más dos candidatos a regidores en dos de las circunscripciones, la segunda circunscripción y la tercera circunscripción de la provincia de Santo Domingo. También en otras comunidades más, unas 4 comunidades más, en la boleta del PRM aparecerán candidatos a regidores de Alianza País. Es una alianza, como la hacemos en Alianza País, seria, responsable, discutida en torno a no solamente una coincidencia en puntos claves de una agenda legislativa y también de una visión municipal en cada uno de esos casos, sino tomando muy en cuenta la trayectoria concreta de esos candidatos que mutuamente estamos apoyando, que responde a nuestra visión
de que en este país la tarea central es sacar al PLD del poder. Y para nosotros, sacar al PLD del poder tiene que darse en función de las dos facciones que representa el PLD. Porque el PLD, sacarlo del poder es sobre todo desmontar el modelo que han instaurado durante 20 años. Y ese modelo que ha instaurado el PLD es el fruto de 3 gobiernos corruptos de Leonel Fernández y el fruto de 2 gobiernos corruptos de Danilo Medina. Y por tanto, entonces, ese modelo de casi 20 años es el que tenemos que desmontar, un modelo que depreda el patrimonio público y que hipoteca este país, que niega derechos sociales y económicos fundamentales. Doctor, para eso hay un tema que ustedes tienen que tratar. Me gustaría conocer la opinión de Alianza País sobre la propuesta de la Junta Central Electoral con relación a votar automatizado y el conteo manual del 100% de los votos municipales. ¿Cuál es la posición de Alianza País? Sí, pero tú me permites, Yanesi, antes de sacar a Guillermo del desmonte del modelo PLDista, en todas sus manifestaciones, dice lo que ustedes firmaron ayer, pero ahí anda la colindancia de Leonel, lo que yo decía, porque hay una serie de ruidos. Por ejemplo, el discurso de cambio se está viendo muy desnaturalizado con las alianzas con los sectores conservadores y más retardatarios. No, que no importa, que lo importante es la unidad de acción para sacar al PLD del poder. En el caso de Alianza País, ustedes se comprometen con el PRM, por lo menos tiene la virtud de que ustedes dieron un escrito con unos puntos, que no se ha hecho en otros casos. Sí, partimos de un diagnóstico. Diagnóstico, exactamente. Entonces, de cómo vemos la realidad. Okay, me gustó eso. Desmonte del modelo PLDista de gobierno en cualquiera de sus manifestaciones. Pero, te reitero, el PRM, por otro lado, tiene una alianza con Juntos Podemos, que se llama, que es como decir con Leonel. Entonces ahí se ve un poquito desdibujado el esfuerzo de ustedes con el PRM, cuando el PRM tiene otro tipo de esfuerzo con ese tipo de modelo PLDista. Sí, lo que pasa es que nosotros como partidos independientes ponemos nuestras líneas de trabajo. Nosotros no podemos decirle al otro lo que haga. Ahora, nosotros tenemos, y es uno de los aspectos del acuerdo, libertad de discurso y de práctica política y de propuesta. Nosotros rechazamos cualquier posibilidad de alianza con el espacio de Juntos Podemos y la coalición que encabeza el expresidente Fernández, por las razones que se han expuesto y que acabo de señalar. Entonces nosotros delimitamos muy bien nuestro espacio de alianza. Nosotros no solamente tenemos alianza con el PRM, nosotros tenemos también alianzas puntuales de igual forma con la APD, con el PRCD, con el PHD, con Dominicanos por el Cambio, con el Frente Amplio. También tenemos alianzas con movimientos sociales y políticos que no fueron reconocidos. El caso, por ejemplo, del País que Queremos, que era es un movimiento político social que estaba buscando su reconocimiento a nivel del Distrito Nacional, no fue reconocido, pero ya Alianza País había llegado a un acuerdo, y en ese acuerdo que habíamos avanzado, incluso la alcaldía del Distrito Nacional la encabeza Bartolomé Pujals, que es uno de los líderes de ese movimiento del País que Queremos. Igual pasó en el Ceibo, donde hay un movimiento llamado Movimiento Independiente Ceibano, político ceibano, y el MOPIS, y también ahí concertamos acuerdos a nivel de la alcaldía. Es decir, Alianza definió una línea de acercamiento y de pacto y de acuerdos puntuales a nivel municipal y congresual. Y lo hemos venido desarrollando durante muchos meses, y eso ha dado esos frutos. Y uno de los aspectos o de las alianzas y de acuerdos que hemos arribado fue esta última con el Partido Revolucionario Moderno. Pero en todo caso, siempre una alianza basada en los principios que nosotros elaboramos de acuerdo
a lo que es nuestra visión de la coyuntura. No, está bien, gracias. Para nosotros, en esa visión de la coyuntura, en nuestra visión, el peor daño que se le puede hacer al cambio democrático es rehabilitar a Leonel Fernández. Lo hemos dicho. Pero no es un problema personal, no, es un problema político. Es que quien instala el modelo PLDista que tenemos que desmontar son los 3 gobiernos de Leonel Fernández. Y en ese sentido, la posibilidad de hacer los cambios y transformaciones, de tener una justicia independiente, pasa precisamente porque no se rehabilite esa visión de práctica política y de modelo político. Y lo hemos dicho de manera reiterada. El que se alía con nosotros es bajo esa condición, porque nosotros no renunciamos ni a nuestra visión ni a nuestros principios. Doctor, entonces la pregunta que estaba en el aire sobre la propuesta de la Junta Central Electoral. Mira, es muy importante esta propuesta que ha hecho la Junta de combinar ambos métodos. Habrá que finalmente definir cómo hacerlo, cómo conciliarlo, sobre todo porque ese método nos va a plantear de nuevo un punto crítico, que es qué hacer en el momento en que no haya coincidencia entre el voto automatizado y el voto manual. Esa es la clave de ese método que plantea la Junta Central Electoral, finalmente. Y hay que definir un protocolo que permita que el proceso electoral tenga la agilidad y además de la certeza en el resultado. Ahora bien, antes de discutir la propuesta de la Junta Central Electoral combinando el voto manual y el voto automatizado, hay 3 cuestiones que son claves, que hay que resolver. En primer lugar, hay que hacer la auditoría forense. Porque, ¿por qué estamos hoy discutiendo todo esto? Estamos discutiendo todo esto porque pasó un proceso de primarias en el que se utilizaron el voto electrónico, el voto automatizado, y eso ha levantado unos niveles de cuestionamiento, y ese nivel de cuestionamiento en gran medida se debió a que previamente la Junta no hizo la auditoría técnica. Entonces, nosotros no podemos avalar un método sin previamente tener alguna certeza de ese voto, sobre todo que está pendiente una auditoría forense respecto de unos 7,000 equipos que se utilizaron. Ahora bien, hay otro problema. Para las elecciones de febrero se va a utilizar no 7,000 equipos, sino que además se van a tener que incorporar unos 9,000 equipos más. A esos 9,000 equipos no se le va a hacer la auditoría forense, porque no han sido utilizados. Hay que hacerle la auditoría técnica. Porque precisamente no puede reiterarse el error que cometió la Junta Central Electoral de haber pactado hacer una auditoría técnica a los equipos que iba a usar en las primarias, no lo hizo, y luego entonces se levantaron todos estos cuestionamientos. Entonces una empresa independiente, debidamente certificada, debe auditar. ¿Y hay tiempo para eso? Bueno, pero esas son las condiciones. Cuando se quiere hay tiempo. Y además hay que hacerlo, porque posiblemente el tiempo que tengamos que invertir ahora no lo vamos a ganar después del proceso electoral, porque en definitiva lo que necesitamos es un proceso electoral que sea legítimo, que sea creíble, que sea confiable, que haya transparencia. Y el tercer elemento que quiero señalar es, hay que incorporar las huellas dactilares, porque uno de los problemas que se detectó en el proceso dactilares al momento de la votación. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se detectaron en las primarias fue que prácticamente en más del 30% de los colegios hubo compra y venta de cédulas. Y entonces, ¿para qué usaban esas cédulas? Porque como no era necesario la utilización de las huellas dactilares, de las huellas de las personas, de los votantes, entonces podían hacer un uso. Y hay denuncias concretas del uso que se hizo de una enorme cantidad de esas cédulas que habían sido adquiridas. ¿Cómo así? Escúcheme, doctor, las informaciones que ustedes manejan es
que esa cédula la adquirió alguien, un tercero, entonces fue y votó con él. Bueno, el hecho es que la ausencia del uso de la huella permite que pueda entonces, si yo utilizo, yo puedo utilizar una cédula que es de Nelson, y entonces pasar la cédula, va a aparecer como que es Nelson que está votando, ¿verdad? Y entonces resulta que, ¿por qué? Porque no hay una identificación. ¿Y eso se hizo? Bueno, esa es una de las denuncias que hay, porque fue uno de los mecanismos que se denunció por el cual se compraban las cédulas. Entonces, por eso, ¿cómo no puede utilizarse? Yo podría utilizar la cédula de Nelson. ¿Por qué? Porque Nelson tiene, además de la cédula, unas huellas. Y entonces, si al sistema le incorporamos la huella, entonces ya sería mucho más difícil, para no decir imposible, que yo pueda con la cédula de Nelson votar en ese sistema. Bueno, esas son de las cuestiones que están planteadas y que debemos resolver. Si estas cuestiones se resuelven, es decir, la auditoría forense, la auditoría técnica y la incorporación de esto que acabo de señalar, de la incorporación de la huella y otros mecanismos ya más particulares, entonces todo esto podría habilitar que efectivamente se puedan utilizar este sistema dual que ha planteado la Junta. Ahora, ¿por qué es que tenemos que decir todo esto? Porque la Junta Central Electoral no ha logrado los niveles de confianza suficiente, y además de eso porque los partidos políticos de esa vieja política son tramposos y utilizan todos los mecanismos de fraude habidos y por haber, porque el poder político en la República Dominicana, en este caso encabezado por el PLD, se vale de los recursos públicos para manipular los procesos electorales, para comprar cédulas. Entonces, solo por todas esas razones es que tenemos que tomar muchas medidas de precaución y de prevención para tener unas elecciones limpias. Bueno, menos de 3 meses pero si es por un problema de tiempo, simplemente declaremos, entonces proclamemos ganadores y no hagamos elecciones. No, pero yo te tengo la fórmula. ¿Qué sentido tiene hacer unas elecciones que no sean limpias, que no sean transparentes, que no sean confiables? Mira, te tengo la fórmula. De lo que se trata es de que tengamos una competencia electoral y que tengamos las garantías de que los resultados sean legítimos. Pero fórmula, usted está pidiendo ya son 2 auditorías. No, déjame proponer algo, Guillermo, la fórmula, porque es impracticable todo lo que tú planteas en el tiempo, además de que es cuestionable todas las cosas que tú dices de la cédula. Incluso el Tribunal Superior Electoral tiró una sentencia, la previa, lo he dicho varias veces, a habilitar a Lionel, donde una gente se quejó que había una persona con 65 cédulas, y dice el tribunal, bueno, ¿qué podemos nosotros hacer si el voto es secreto? Además, si es un delito electoral, ya iría a otra competencia. Pero ¿cuál es la fórmula? Ahora, ¿cuál es el problema de usar la huella? Que se incorpore, por ahí voy, que se incorpore la huella. Se firmó un acuerdo con la OEA de supervisión ayer. Debe hacerse con la Unión Europea, con UNIORE, la Unión de Organismos Electorales. Y yo escribí en estos días que inviten a Mercosur, a UNASUR, hasta la OTAN, todo. O sea, no lo digo en son de chanza, sino que se rodee el proceso de toda la garantía necesaria. Pero ¿cuál es la fórmula? Porque no hay tiempo. Que se unifiquen las elecciones. Eso es una fórmula transaccional, política. Claro, que metan de contrabando ahí la habilitación de Danilo, ¿verdad? Porque una cosa lleva a la otra. Entonces, así habrá 7, 8 meses. No, tiene lógica. La única manera de hacer todo lo que tú planteas. O sea, lo que tú. Yo quiero tomar tus palabras. Es decir, según lo que estoy interpretando, ahora soy yo prácticamente aquí en la entrevista. Según lo que estoy interpretando, porque ustedes tienen posiciones. Según lo que estoy interpretando, oigan bien, ustedes están diciendo. No, yo estoy diciendo. No hay tiempo para la auditoría. No, te estoy leyendo. No hay tiempo para la técnica. Pero sí hay tiempo para habilitar a Danilo y además de eso, para unificar las elecciones. No, pero ponla al revés, para unificar las elecciones, pero eso no va a ser gratuito. Es decir, pero yo te estoy ayudando. A mí sí, está bien, pero porque no va a haber elecciones en febrero. Con lo que tú planteas, no va a haber elecciones en febrero. Pero no pueden votar con boleta entonces. Mira, lo que yo quisiera es para que no nos compliquemos, yo lo que estoy planteando es algo muy sencillo.
Nosotros necesitamos unas elecciones limpias para tener autoridades legítimas. Punto. La Junta debe garantizarnos unas elecciones con equidad, con transparencia y sometido a la legalidad. Punto. Eso es lo que dice la Constitución. Doctora, eso es lo que nosotros aspiramos. Sí, estamos de acuerdo, Guillermo. Ahora bien, para lograr ambas cosas, es decir, ese proceso electoral que estamos aspirando con esas autoridades surgidas, no queremos un trauma ni en el proceso electoral ni posterior al proceso electoral, tenemos que tomar las medidas. Y hay dos cuestiones básicas que hay que resolver. La Junta está, planteando el voto automatizado en el 100% combinado con el manual. Muy bien. Para el voto automatizado se requieren resolver dos cuestiones. No pasó la prueba que se hizo en las primarias, el voto automatizado quedó cuestionado. Y entonces está pendiente de una auditoría forense. Entonces yo pienso que es lógico que el argumento de que no hay tiempo no es suficiente porque eso está ya planteado como un acuerdo que hay que hacer. Participación ciudadana, que hacer una auditoría técnica se toma hasta 6 meses. Bueno, pero y las elecciones son en menos de 3 meses. Pero yo te pregunto, ¿es la Junta, es participación ciudadana o es la Junta Central Electoral? No, pero una opinión de un organismo que se dedica a ese tipo de cosas. Vamos saliendo de esa esquina, Guillermo. Yo quiero la otra opinión. Es decir, la otra opinión es, habilitemos una empresa, contratemos una empresa que nos pueda hacer la auditoría forense, por lo menos, y ahí tenemos un resultado. Pero eligieron una y la cuestionaron. ¿Cómo? Le eligieron una y lo cuestionó. Se autocuestionó ella misma. Creo que los señalamientos que se hicieron tenían sentido. Y esa es parte de la democracia, es decir... ¿Y la OEA? ¿Usted apoyaría entonces que lo haga la OEA? Se auditoría, pero vamos a seguir con el tema. Yo quiero salir del voto, Guillermo, nos va a llevar todo el tiempo. Sí, muy bien, vamos a ver. Sí, ok, ahí voy. Te doy la palabra. No, yo te di la fórmula para que tu discurso sea coherente, unificar las elecciones. Ahí vamos a tener 7, 8 meses. Y habrá tiempo para la auditoría, etc. Entonces, ahora voy. No advierto un polo progresista, fuerzas alternativas en juego, porque se ha ido desdibujando todo. Yo lo que estoy viendo en las alianzas que ha hecho el PRM es un pacto con los sectores más retardatarios, con la agenda conservadora, vamos a decir. Y si vamos por punto, vamos a ver cuál es la agenda conservadora y sus representantes. Entonces, ahí voy. Alianza País, ¿qué va a plantear para diferenciarse en función de una opción alternativa? O sea, que sea por fuera de todo lo que ha sido y de todo lo que hemos estado viendo. Sí, nosotros tenemos una visión del modelo PLDista, que no solamente es el modelo en lo político, secuestro de la institucionalidad, sino también del propio modelo neoliberal que ha impuesto el modelo PLDista. Y nosotros entonces, nuestra visión, que es una visión de un modelo que hemos llamado de desarrollo productivo y que está sobre todo enfocado en garantizar los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y en garantizar, enfrentar el grave problema de la desigualdad que hay en nuestro país como una cuestión crucial. Ahí está, digamos, afincado una propuesta y una diferenciación con las otras propuestas que hay en el país, que están más bien enfocadas, las otras propuestas, en lavarle la cara a esta orientación neoliberal de la economía y que se ha impuesto en el país. Pero posiblemente una de las cuestiones más importantes de nuestra propuesta es lo que nosotros hemos llamado la necesidad de hacer aquí una revolución democrática, que tiene que ver con las reformas y transformaciones que necesitamos en todo el sistema político para garantizar que efectivamente en nuestro país pueda haber una separación de poderes, pueda haber independencia a nivel de la justicia, pueda haber control y fiscalización de los poderes públicos, pueda haber control, investigación y persecución de la corrupción y acabar con la impunidad. Eso, si se quiere, es un primer peldaño
en el que tendremos que nosotros los dominicanos resolver, haciendo esas reformas democráticas que hemos llamado, que tienen en nuestro contexto, tienen la dimensión de una revolución democrática, porque tenemos, desde el año 61 hasta el presente, estamos en una transición. Y cuando nosotros vemos lo que era la justicia de la dictadura, que era una justicia secuestrada y un Congreso secuestrado, y entonces se ajusticia al tirano en el 61, y nosotros nos trasladamos al 2019, ¿qué tenemos? Una justicia secuestrada y un Congreso también secuestrado y falta de institucionalidad. Lo único que hemos ganado es esto que estamos haciendo ahora, derecho a hablar, pero es un país donde podemos hablar pero nadie nos escucha, donde el poder no es sensible a los planteamientos de la ciudadanía y a los reclamos. Entonces, tenemos que superar esa transición, tenemos que hacer ya de las transformaciones necesarias para lograr un país donde haya esa institucionalidad y donde haya esa independencia de poderes. Y a eso hemos llamado. Bueno, ojalá que incluso una de las cuestiones nuestras clave es, nosotros reivindicamos la necesidad de una constituyente, porque no se trata de una simple reforma constitucional para poner nuevos parches, sino se trata es de convocar a la sociedad en un momento determinado para nosotros entonces hacer una constituyente por voto de elección popular que nos permita renovar el pacto político y social. La constituyente es para nosotros una de las banderas principales de nuestra propuesta. Yo estoy de acuerdo y ojalá que ese discurso encuentre cancha, encuentre eco, y es una manera de aprovechar este proceso electoral. Incluso esas alianzas parciales que ustedes hicieron debieran servir para ir ganando terreno en esa dirección. Yo la comparto, incluso como está concebida. Yo me imagino que en los lugares que yo no conozco los representantes también se hizo con el criterio de San Juan. A propósito, dile a Manuel Matos, que tiene un aliado aquí. Bueno, por favor. Que pase a buscar la colaboración en cualquier momento. Ah, muy bien. él seguro te está oyendo. Manuel Matos. No, porque yo apoyo esa candidatura. Va a tener que guayar la yuca en San Juan, porque todos ustedes saben. Sí, pero precisamente es una de las cuestiones icónicas, digamos, significativas de esto. En San Juan tenemos un representante de lo que es el modelo corrupto PLDista, que va como candidato a senador otra vez, y tenemos por otro lado ese candidato a senador de Alianza País que representa a un productor agropecuario, un luchador de toda la vida, honesto, capaz, con compromiso social por su comunidad, con convicciones democráticas de toda la vida, y lo tenemos entonces como nuestra propuesta. Y es el momento en que todo San Juan se una y se dé por fin un senador decente, un senador honesto, un senador creíble, un senador democrático. Eso es Manuel Matos, senador de Alianza País en San Juan. Con el apoyo del PRM, que bueno ese apoyo, ¿verdad? El PRM apoya a Manuel Matos. Exacto. Bien, claro, señores, hemos conversado con Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, además de presidente. Porque te lo tengo que ratificar. Sí. Esa es una ganancia, no para Alianza País, es una ganancia. Apoyar a Manuel Matos en San Juan de la Maguana es una ganancia para el PRM. Bueno, ahí está, señores. Gracias, doctor, por venir de nuevo aquí a nuestro programa. Ya ustedes saben, continúen con Enfoque Matinal, que queda mucho más contenido.